Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam, kehilatvao.cl, Kehilatvao nos pueden buscar en YouTube también o en Facebook. También tenemos nuestro grupo de estudio Torah al Pi Yeshua, donde subimos todo nuestro contenido. Estamos estudiando una serie que ya vamos esta semana para el 10º capítulo, sobre Yeshua enseñando sobre Tanaj y Alajá judía. Hemos hecho un recorrido sobre sus enseñanzas, el Sermón del Monte, cómo partió enseñando el reino de los cielos. Y en la entrega anterior estuvimos viendo sobre cuando las buenas noticias se convirtieron en malas noticias. Yeshua fue mal recibido, ¿cierto?, por personas de su época. Estuvimos viendo qué grupos lo rechazaron. Y bueno, esta va a ser la segunda entrega, podemos decir, de ese tema. Va a ser la entrega número 10. Como aquí se ve, Mesías Yeshua enseña Tanaj y Alajá judía, número 10. Cuando las buenas noticias fueron malas noticias. Bien, comenzamos. Dice, vimos en el artículo anterior cómo a pesar de que Yeshua anduvo haciendo el bien y proclamando el amor de Dios y su reino verdadero, se las arregló para despertar la ira de algunas personas y la oposición activa de otras. Muchos judíos siguieron a Yeshua porque se sintieron inspirados por sus enseñanzas. O porque, perdón, o porque satisfizo alguna necesidad, panes y los peces. Sin embargo, lo rechazaron porque pedía más de lo que estaban dispuestos a dar. Algunos discutían sus interpretaciones de las prácticas y creencias de la Torá, es decir, la vara que estaba trayendo Yeshua estaba un poco alta. Daba mucho y muchos lo seguían por lo que recibían de él, pero Yeshua estaba exigiendo más allá de lo que muchos estaban dispuestos a dar. Luego estaban los que lo veían como una amenaza que había que detener. Eran los que más tenían que perder si Yeshua reunía suficientes seguidores como para despertarlo de sus posiciones de poder, autoridad, desplazarlos, perdón, de sus posiciones de poder, autoridad, privilegio o riqueza. Eran los fariseos y saduceos influyentes en el Sanedrín, los líderes de las sinagogas y academias, y la familia gobernante de Herodes y sus partidarios. Estas parecen ser las mismas personas a las que el Evangelio de Juan se refiere como los judíos, judaioi, como dicen en griego. Es decir, no son todos los judíos, sino que los que veían a Yeshua como una amenaza, los líderes de Judea, por así decirlo. Esto también encaja con la descripción de Pablo en Hechos 13:27 que dice: debido a que los residentes de Jerusalén y sus líderes no lo reconocieron, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen todos los Shabbatot, todos los sábados, cumplieron esas palabras condenándolo. Es decir, muchos no lo reconocieron ni entendieron lo que le estaban leyendo prácticamente cada Shabbat en la sinagoga. Al contrario, dice que viendo cómo él cumplía en el fondo esas palabras, lo condenaron. Nótese que los judíos condenaron a Yeshua, pero no lo ejecutaron. Esto lo hicieron los romanos, ¿sí?, instigados por las autoridades judías. Los romanos resistieron enérgicamente cualquier amenaza a su dominio, claro. Se apresuraban a sofocar el más mínimo indicio de rebelión. Así eran los romanos. Ponían, ¿cierto?, toda la fuerza de su milicia encima ante la rebelión. Yeshua, cuyos seguidores lo veían como el Mesías y querían hacerlo rey, ciertamente calificaba para el tratamiento, ese tratamiento romano, ¿cierto?, de tenerlos bajo la mira para aplastar a este movimiento. El arresto de Yeshua. Yeshua sabía que cuando llegara a Jerusalén sería arrestado. De camino a Jerusalén para su último Pesaj, advirtió a sus discípulos. Les dice en Mateo 20:18: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que sea escarnecido, azotado y crucificado, y resucitará al tercer día. Yeshua esperaba completamente tener problemas con las autoridades, como sacerdotes en el templo y los escribas, probablemente miembros del Sanedrín, que tenían autoridad para condenarle. Él sabía que ellos no tenían poder
para matarlo, ¿no? Lo podían hacer, pero lo llevarían ante las autoridades romanas para su ejecución, ¿cierto? En aquella época los judíos no tenían poder o potestad sobre la vida de los que vivían, ¿cierto? En Israel, sino que solamente el Imperio Romano podía declarar o dar la pena, ¿cierto?, de muerte a una persona. Solamente los romanos podían hacer esto, no los judíos. En el artículo anterior, vimos cómo la dramática entrada de Yeshua en Jerusalén, sus actividades en el templo y sus enseñanzas contra los líderes corruptos le metieron en problemas. Querían arrestarlo, pero esto sería un problema durante el festival, la fiesta, debido a su popularidad de Yeshua. Marcos 14:1 dice: y los jefes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo a escondidas y matarlo, porque decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto del pueblo. Aquí vemos, de nuevo, que los sumos sacerdotes y los escribas, es decir, los funcionarios del templo y el Sanedrín, son los que tomaron la iniciativa para intentar silenciar a Yeshua. El Evangelio de Juan relata un intento de arrestar a Yeshua durante un festival anterior, Sukkot. Habían enviado oficiales para arrestarlo, que regresaron con las manos vacías. Juan 7:45 dice: los oficiales volvieron entonces a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los oficiales respondieron: nunca nadie habló como este hombre. Los fariseos le respondieron: ¿también vosotros estáis extraviados? ¿Acaso ha creído en él alguna de las autoridades o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley es maldita. ¿Puede usted sentir su frustración? Consideraban al pueblo ignorante de la Torá, pero el pueblo seguía a Yeshua y las autoridades tenían una mala respuesta si intentaban arrestarlo. Nicodemo era un hombre rico y respetado en Jerusalén, al que conocemos por el Talmud, en Gitín 56a. Parece ser que era miembro del Sanedrín y un discreto seguidor de Yeshua. Intentó invocar el procedimiento judicial adecuado de la Torá en defensa de Yeshua. Debería haber un juicio exhaustivo y justo para determinar los hechos antes de dictar sentencia, argumentó. Pero el tribunal desestimó rápidamente su argumento. Dice Juan 7:50. Nicodemo, que había ido antes a verle y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Ellos respondieron: ¿tú también eres de Galilea? Buscad y veréis que de Galilea no ha de salir ningún profeta. Volviendo a los acontecimientos de aquella semana de Pascua, de Pesaj, encontramos de nuevo a los sumos sacerdotes, los fariseos y el Sanedrín lidiando con el problema. Además de sus propias preocupaciones sobre las violaciones de la Torá y la blasfemia, vemos otra preocupación. Si dejaban que este movimiento se les fuera de las manos, los romanos intervendrían y tomarían el poder, y los judíos lo perderían todo: el templo, Jerusalén y todo el país. Este era un temor muy real. Dice Juan 11:47. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hemos de hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán tanto nuestro lugar santo como nuestra nación. Caifás, el sumo sacerdote, pensó que estaba dando un astuto consejo político al sugerir que mataran a Yeshua para evitar la destrucción de toda la nación. Juan lo ve de otra manera, como una profecía de que la muerte de Yeshua cumpliría el propósito de Dios para Israel y el mundo. Dice, verso 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada en absoluto. ¿No entendéis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación? No dijo esto por su propia cuenta, Juan, sino que siendo sumo sacerdote, aquel año profetizó que Yeshua moriría por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir en uno a los hijos de Dios,
que están dispersos. Así que desde aquel día consultaron cómo darle muerte. Mientras se desarrollaban los planes y temores de los líderes religiosos y políticos, la multitud reunida en Jerusalén para la fiesta les impidió actuar, hasta que recibieron ayuda de uno de los propios discípulos de Yeshua, Judas. Mateo 26:14 dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y dijo: ¿Qué me daréis si os lo entrego? Y le pagaron 30 monedas de plata. ¿Cuál pudo ser el motivo de Judas? ¿Estaba decepcionado por el progreso del movimiento de Yeshua? ¿Intentaba forzar a Yeshua a un conflicto que traería el reino de los cielos? ¿O estaba tratando de terminar el trabajo de Yeshua traicionándolo? No lo sabemos. Pero Judas era realmente la llave que buscaban para llevar a cabo sus planes de la forma más discreta posible. A última hora de aquella noche, después del ceder de Pascua, Yeshua llevó a sus discípulos al otro lado de la ciudad, al jardín de Getsemaní para orar. Judas conocía el lugar y condujo a las autoridades hasta él. Judas 18:3 dice: Entonces Judas, procurándose una banda de soldados y algunos oficiales de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Lo detuvieron y lo llevaron al otro lado de la ciudad, a casa de Caifás, en el monte Sión, cerca de donde habían comido la última cena. Allí los esperaba el Sanedrín. Mateo 26:57 dice: Entonces los que habían prendido a Yeshua lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Un hecho de lo más extraño e ilegal para la noche de un día santo. Pero estaban decididos a deshacerse de Yeshua rápida y discretamente. Juicio y ejecución. El Sanedrín tenía reglas que regían los juicios de casos capitales, es decir, de muerte. Casos que podían resultar en una sentencia de muerte. Una persona no podía ser sentenciada o condenada por unanimidad. Los casos solo podían ser juzgados durante el día y una condena solo podía ser decidida al día siguiente. He aquí las normas pertinentes que aparecen en el Talmud Mishnah, Tratado de Sanedrín 4.1. Dice: En los casos capitales, todos pueden decidir por la absolución, pero todas no pueden decidir por la condena. Es decir, todos podrían decir: esta persona es inocente, pero no todos podrían decir: esta persona es culpable. Al menos tendría que haber alguien que creyera que es inocente, según lo que dice acá. Los casos capitales se juzgan en el día y deben terminar en el día. Es decir, no puede llegar la noche. Los casos capitales terminan en el mismo día para la absolución y el día siguiente para la condena. Por lo tanto, no puede haber juicios el viernes por la tarde o la tarde antes de un día festivo. Prácticamente está diciendo que los hechos que acontecieron acá fueron totalmente ilegales y corruptos, ¿cierto? En la muerte, en la planeación de la muerte de Yeshua. Como veremos, estas reglas no se siguieron en el juicio de Yeshua. Fue llevado ante el Sanedrín durante la noche, dice Juan 18:19. El sumo sacerdote interrogó a Yeshua sobre sus discípulos y sobre su enseñanza. Yeshua respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo. ¿Por qué me preguntas? Preguntad a los que oyeron lo que les dije. Ellos saben lo que dije. Cuando hubo dicho esto, uno de los policías que estaban cerca golpeó a Yeshua en la cara, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Yeshua respondió: Si he hablado mal, testificad el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeáis? Yeshua fue astuto con sus respuestas para no incriminarse a sí mismo. Así que buscaron testigos, incluso falsos testigos, lo cual es una violación del noveno mandamiento porque querían condenarle.
Mateo 26:59. Los jefes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falsos testimonios contra Yeshua para condenarle a muerte, pero no los encontraron, aunque se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos y dijeron: Este dijo, soy capaz de destruir el templo de Dios y de edificarlo en 3 días. El sumo sacerdote se levantó y dijo: ¿No tienen respuesta? ¿Qué es lo que testifican contra ti? Se requieren dos testigos, cuyos testimonios concuerden para condenar a alguien. Pero los testigos falsos que conspiran para inventar testimonios para condenar a alguien son ellos mismos condenados por la Torá. Devarim, Deuteronomio 19:15 al 20. El falso testimonio, ¿cierto?, es condenado en la Torá. Yeshua vio lo que le estaban haciendo y no cooperó, hasta que el sumo sacerdote invocó un juramento exigiéndole que respondiera. Dice, pero Yeshua guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te pongo bajo juramento ante Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo: Tú lo has dicho, pero yo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: Ha blasfemado. ¿Por qué necesitamos todavía testigos? Ya habéis oído su blasfemia. ¿Cuál es vuestro veredicto? Ellos respondieron: Merece la muerte. Al decir, vosotros lo habéis dicho, Yeshua aparentemente no estaba negando la acusación. Luego se refirió a la visión del Hijo del Hombre, de Daniel 7:13. El sumo sacerdote entendió que Yeshua estaba afirmando ser esa persona celestial, y Yeshua no lo negó. Así que le levantaron un cargo de blasfemia, y el Sanedrín unánimemente, que la misma noche, que ambas cosas son ilegales, dictó la sentencia de muerte. Por último, una hubiese sido de día, y al día siguiente debieron haber dictado la sentencia, pero en este caso fue de noche y en la misma noche declararon su sentencia, es decir, dos cosas ilegales. Sin embargo, Israel, bajo el dominio romano, ya no era soberano y no podía ejecutar a nadie. Necesitaban ayuda de los romanos, como les expliqué cierto antes. No tenían ese poder sobre la vida de alguien, los romanos lo tenían en la tierra de Israel. Así que necesitaban ayuda de los romanos y llevaron a Yeshua ante Poncio Pilato, el gobernador. Juan 18:28 dice: Entonces llevaron a Yeshua de Caifás al cuartel general de Pilato. Era temprano por la mañana. Entonces Pilato salió a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron: Si este no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos replicaron: No se nos permite dar muerte a nadie. Es decir, no podían ejecutar la pena, cierto, capital contra Yeshua ellos mismos. Por eso recurrieron. Romanos. Las acusaciones que presentaron contra Yeshua fueron: Lucas 23:2. Encontramos a este hombre pervirtiendo nuestra nación y prohibiéndonos dar tributo al César, diciendo que él mismo es Mesías, rey. Pervertir nuestra nación es una violación de Deuteronomio 13:13 que advierte contra alguien que desvía a los israelitas para que sigan a otros dioses. Eso lo estaban acusando, seguir a otros dioses o a él como Dios. Yeshua, por así decirlo, Yeshua no llevó a nadie a seguir a otro Dios, sino que pensaron que estaba enseñando una Torá extraña, una religión falsa, o lo que le suelen llamar, ¿cierto?, en esta época, un servicio ajeno, extraño, Avodah Zará. Esta no es una acusación que preocupara a los romanos en realidad. O sea, si los judíos querían creer su Dios, ok. Si querían creer en los dioses romanos, ok. No les importaba mucho a los romanos esto. A diferencia de otros pueblos que fueron más estrictos con el tema de la, digamos, la adoración, ¿cierto? Como en la época de los macabeos, los macabim.
Ahora, por otro lado, prohibir pagar impuestos al César es algo que los romanos se tomarían en serio. Sin embargo, cuando le preguntaron a Yeshua si los judíos debían pagar impuestos al César, su respuesta fue sí, dar al César lo que es del César. Declararse Mesías o rey, acusación o cualquier tipo de insurrección contra el dominio romano, sin duda agravaría a los romanos, y esto lo reprimirían rápida y duramente. Es decir, si este se hace llamar Mesías y la gente lo empieza a seguir y causa una rebelión contra Roma, sí es un peligro. Cuando Pilato descubrió que Yeshua era de Galilea, lo envió a Herodes Antipas, que casualmente se encontraba en Jerusalén. El interrogatorio de Herodes no fue concluyente. Dejó que sus soldados se burlaran y maltrataran a Yeshua, y luego lo envió de vuelta a Pilato. Lucas 23:14 dice, Pilato les dijo, ¿me habéis traído a este hombre como a uno que pervertía al pueblo? Y aquí lo he examinado en vuestra presencia, y no he hallado a este hombre culpable de ninguno de los cargos que lo imputáis. Tampoco Herodes, que nos lo ha devuelto, en efecto, no ha hecho nada que merezca la muerte. Haré, pues, que lo azoten y lo pondré en libertad. Hay que amar la justicia romana. Te maltratan y te azotan solo por ser llevado a juicio, incluso cuando no encuentran ninguna verdad de los cargos que se te imputan. Pilato volvió a Yeshua para tratar el cargo de declararse rey, pero al final no encontró pruebas para condenarlo. O sea, simplemente porque lo entregaron y para darle un castigo lo azotaron y ya. Pero realmente no encontraron ninguna justificación o prueba para incriminarlo y condenarlo. Juan 18:33 dice, Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua respondió, ¿dices esto por tu propia cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu propia nación y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato concluyó, no halló delito en él. Las autoridades judías insistieron en que Yeshua debía ser ejecutado. Su acusación sigue siendo de blasfemia. Juan 19:7 dice, los judíos le respondieron, tenemos una ley y por esa ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. El título hijo de Dios sí se aplica al rey de Israel, el hijo de David, por lo que la acusación sigue refiriéndose a los romanos. Pilato intentó una vez más interrogar a Yeshua, pero éste permaneció en silencio. Juan 19:12 dice, entonces Pilato trató de soltarlo, pero los judíos gritaron, si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que pretende ser rey se pone en contra del César. Este, que se hace llamar hijo de Dios, como David, en el fondo quiere usurpar el trono, el reino de los romanos sobre Israel. O sea, casi que estaban diciendo que querían que los romanos los gobernaran. Y no, ¿cierto? Un Mesías judío. Pilato finalmente cedió a la demanda de las autoridades judías de condenar y crucificar a Yeshua. Jugaron bien el juego político, insistiendo, no tenemos más rey que el César. Así que Pilato entregó a Yeshua a los soldados que lo prendieron, se burlaron de él y lo humillaron. Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron ante él a todo el batallón. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata. Lo sacaron para crucificarlo. Mateo 15:26 dice, la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Una vez más, vemos el crimen por el que los romanos lo crucificaron, que afirmaba ser rey de los judíos, lo que significa insurrección y rebelión contra Roma. El Talmud sí menciona el juicio y la ejecución de Yeshua, le llamaban Yeshu,
acrónimo que significa que su nombre y su memoria sean borrados. O también pudo haber sido una versión corta del nombre. Sanedrín 43a dice: fue enseñado. En la víspera de la Pascua colgaron a Yeshua, después de que el anuncio saliera 40 días antes. Yeshua está a punto de ser apedreado por brujería y por extraviar a Israel. Cualquiera que tenga información para absolverlo, que venga y testifique. Pero no se encontraron pruebas para absolverlo, así que lo colgaron en la víspera de la Pascua. Los cargos que se le imputaban eran brujería y extravío de Israel. Las mismas acusaciones que se le hacen en los evangelios. El tribunal anunció una moratoria de 40 días sobre su veredicto en caso de que alguien pudiera venir con pruebas para absolverlo. Como no se presentaron pruebas, lo colgaron. Crucificaron para víspera de Pesaj. El relato del Talmud oculta los aspectos ilegales del juicio de Yeshua. Fue arrestado y juzgado por la noche de la festividad y condenado por unanimidad misma noche. Bueno, este es un texto que se suele tomar, ¿cierto? Como para apuntar de que se habla de la crucifixión o la muerte, ¿cierto? Yeshua, llamado así Yeshua. Hay otros que dicen que en realidad se trataría de otro personaje, ¿no? Hay algunas versiones encontradas, ¿cierto? De este pasaje dicen que fue alguien que vivió antes de, por la época. Pero muchos, ¿cierto?, apuntan a que lo que está haciendo ahí es aludir a Yeshua. En conclusión, hemos visto cómo Yeshua fue ampliamente recibido en Galilea y en todo Israel, pero algunos se opusieron a él y lo rechazaron, principalmente las autoridades judías de Jerusalén. Fueron los sumos sacerdotes, los oficiales del templo, los escribas y fariseos que estaban conectados con el Sanedrín, y los judíos seculares que apoyaban a la dinastía herodiana de gobernantes títeres nombrados por Roma, quienes orquestaron su arresto y juicio, y quienes lo condenaron por crímenes religiosos, castigados con la muerte, y quienes lo entregaron a los romanos. Fue juzgado por el gobernador Poncio Pilato y por Herodes Antipas, que gobernaba Galilea. Pilato le condenó a muerte a regañadientes, fue ejecutado. Sin embargo, este no fue el final de la historia. Después de la resurrección, el mensaje de Yeshua continuó difundiéndose. Hechos 2 registra que moraban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones, que escucharon en el sermón de Pedro en la fiesta de las semanas en Shavuot, en Pentecostés, y alrededor de 3000 de ellos creyeron las buenas nuevas y fueron bautizados. Hechos 6:7 añade: un gran número de los sacerdotes y fueron obedientes a la fe. Más tarde, Santiago informa con orgullo a Pablo que muchos miles hay entre los judíos de los que han creído. Todos son celosos de la Torá. Así que las buenas nuevas de Yeshua fueron abrazadas por un gran número de judíos observantes de la Torá, junto con muchos sacerdotes. Es cierto que la mayoría de las autoridades judías convencieron al pueblo de rechazar a Yeshua, pero ciertamente no todos. Siempre ha habido algunos judíos creyentes, incluidos rabinos. Llegará el momento, que sea pronto, en que Dios revelará a Yeshua a toda la nación de Israel. Amén. Llegamos hasta aquí con nuestra 10ª entrega, ¿cierto? Este ciclo sobre las enseñanzas de Yeshua y su historia, ¿cierto? En medio del pueblo y cómo fue vivido, ¿cierto? En aquel entonces, según la perspectiva del pueblo, de la gente de la época de Israel, la gente judía, cómo se pueden leer, ¿cierto?, estos acontecimientos. Así que nos vemos en una próxima entrega, ¿cierto? La número 11. Que Dios les bendiga. Shalom.